Estamos de vuelta con más noticias. Mañana es el último día para que el organismo ejecutivo presente su proyecto de presupuesto para este año 2015. Esto ante el organismo legislativo. Dulce Rivera nos trae la información de esta expectativa. Adelante, Dulce. Gracias, William. Muy buenas tardes. Mañana el organismo ejecutivo, a través del Ministerio de Finanzas Públicas, deberá entregar al Congreso de la República el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos de la Nación para 2015. A criterio de especialistas en la materia, consideran que el gobierno debe priorizar el gasto en temas de salud, educación y seguridad. Debe continuarse focalizando la atención en el Pacto Hambre Cero. Vemos con pena lo que ha sucedido o lo que está sucediendo producto de la sequía, ¿verdad? En donde ya se ha informado oficialmente que más de 260,000 familias pues están en riesgo respecto a la inseguridad alimentaria y nutricional. Pues yo creo que la prioridad de ese tema debe reflejarse en este proyecto de presupuesto. Otro tema importante es el tema de la educación, ¿verdad? Generalmente el Ministerio de Educación pues ocupa un lugar especial en la distribución del presupuesto. Esperemos que también sea así para el año entrante. Y el tema de la seguridad, creería yo que estos tres temas deberían de ser objeto de especial atención. La principal fuente de financiamiento para el presupuesto es la recaudación tributaria, por lo que el analista considera que la meta de recaudación tributaria debe ser realista y acorde a las necesidades del país. Es la falta de recursos para cumplir los compromisos del gasto público, y esto obedece a que la recaudación tributaria no ha llegado a las metas estimadas. Pues aquí es importante recordar que el resultado de la actualización tributaria que se aprobó en el año 2012 pues no fue el que se esperaba. Además de una coyuntura internacional en donde la economía mundial pues todavía necesita fortalecerse. Por eso mencionaba al inicio la necesidad que este proyecto de presupuesto para el año 2015 pues refleje metas de recaudación tributaria realistas. Hasta el 30 de noviembre, los diputados en el Congreso de la República tendrán para conocer y aprobar el proyecto de presupuesto para el próximo año. De lo contrario, quedará el de este año. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Juan Carlos Pérez. Y el presupuesto para el próximo periodo 2015-2016 será el nuevo punto de enfrentamiento en el Congreso ante las posiciones tan dispares que mantienen las bancadas. La baja recaudación en la Superintendencia de Administración Tributaria provocó que el Ejecutivo utilizara la alternativa del endeudamiento para financiar el presupuesto 2014. El Congreso ahora tiene entre manos una propuesta de emisión de bonos del Tesoro por 4.000 millones de quetzales. 100 millones irán para el Ministerio de Salud, específicamente en atención del enfermo renal, 500 millones para Gobernación en apoyo a la seguridad y 3.500 millones para el pago de la deuda pública. El sector privado reconoce la necesidad de financiar al Estado, pero objeta la forma de endeudamiento. Es preocupante cualquier deuda, la deuda para pagar más deuda es preocupante. Es importante que cualquier deuda que se adquiera sea para inversión, y eso es lo que estaríamos viendo. La solicitud de bonos goza del apoyo del oficialismo, que controla la Comisión de Finanzas. Líder rechaza el endeudamiento por posturas políticas, y las otras bancadas de oposición piden candados antes de levantar la mano para dar luz verde a los bonos. Los argumentos del Partido Patriota es que la emisión de bonos no afectará el déficit calculado para este año en un 2.3% y que debe ser una prioridad acompañado del proyecto de presupuesto 2015. Los temas se dan de acuerdo a los momentos y de acuerdo a los consensos. Entonces no sabría decirle qué va a pasar primero, pero aquí hay temas puntuales. El tema de los bonos, el tema del presupuesto, el tema de comisión de postulación son temas necesarios e imprescindibles. Si vamos al tema de bonos, es un tema que en su mayoría esos bonos van a servir para fortalecer, para financiar el presupuesto del Estado, de tal manera que es un tema importante. El proyecto de presupuesto llegará al Congreso el 2 de septiembre, como plazo fatal estipulado en la ley. El Ejecutivo adelantó que el ejercicio fiscal tendrá un techo de 72.000 millones de quetzales. De no aprobarse, quedará vigente el presupuesto del 2013, porque no se aprobó la propuesta del 2014. Las bancadas minoritarias rechazan la emisión de bonos y un presupuesto alto, debido a la calidad de gasto en los ministerios. Ahora, por no llegar a las metas de recaudación, el gobierno pretende colocar 4.000 millones de quetzales en bonos para pagar deuda, pero no se han priorizado programas como MIDES y MAGA. ¿Cómo es posible que en lo que resta del año usted vaya a ejecutar esa gran cantidad, verdad? No ha sido porque no ha habido excepción, hemos vivido en estado constante de excepción. Yo creo que no hay capacidad instalada,
ni la capacidad realmente de estructurar políticas públicas más allá del horizonte electoral. La solicitud de bonos y el presupuesto 2015 evidencian la necesidad de reestructurar el financiamiento del Estado, una reestructura que ninguna administración se ha atrevido a echar adelante. En otras noticias, el Tribunal Supremo Electoral fue emplazado por un grupo de trabajadores para impedir que continúen las destituciones. Sin embargo, esto ha generado una pugna entre los grupos de trabajadores. Gladys Ramírez con la información. Gladys, buenas tardes. Adelante. Muy buenas tardes. El Tribunal Supremo Electoral ha sido denunciado por un grupo de sus trabajadores ante los órganos de justicia laboral, ello porque ya no quieren más despidos ni destituciones y tampoco conclusiones de los contratos de las personas que se encuentran de forma interina. Sin embargo, estas personas no han querido hablar públicamente por temor a represalias, mientras que otro grupo ya se ha pronunciado. Nos hemos comunicado hacia el interior de la República con el presidente del sindicato y esto es lo que nos ha indicado vía telefónica al respecto. De hecho es nulo e improcedente esta situación, ya que existe un mandato de Asamblea General en donde se acordó que el sindicato no podía emplazar a la institución, atendiendo a que el fin era que se reorganizara el aspecto laboral y se legalizara la situación de los trabajadores que habían quedado en forma interina permanente. Situación legal que no existe esa categoría de empleo. Por lo tanto, la Asamblea General decidió que no se iba a presentar ninguna situación de estas para poder emplazar a la institución y por lo tanto, ese es un mandato de Asamblea. Y nadie pues está facultado para poder hacerlo de esa manera. Se ordena como Asamblea que no se presente ningún emplazamiento atendiendo pues a la reorganización que el Tribunal debe de hacer. Durante las últimas semanas, el Tribunal Supremo Electoral ha cancelado los contratos de al menos 60 personas que se encontraban laborando de forma interina. Esta situación del emplazamiento se da en medio del inicio de la discusión del pacto colectivo. Por una Guatemala en paz, Gladys Ramírez y Jorge Hernández. Y el partido oficialista analiza las medidas legales contra el Tribunal Supremo Electoral, que se niega a darles información sobre la situación legal de ese partido. Los naranjas incluso se quejan de que malintencionadamente se hace propaganda a su nombre a fin de que los multen, pero esto los magistrados afirman que aún no han querido escuchar estas denuncias. No tenemos ninguna deuda hasta este momento, sin embargo el tribunal se niega a darnos una certificación y como es imposible hablar con los magistrados, no sabemos el motivo por el cual ellos la niegan. Pero vamos a seguir insistiendo para que cumplan ellos con su responsabilidad de darnos la información a nosotros. ¿Buscarían ustedes algún tipo de acción legal para requerir ya esa información? Mire, yo creo que ellos van a recapacitar y están aprendiendo lo que se hace en el Tribunal Supremo Electoral. Ellos vienen de las cortes y allá es otro de los procedimientos. Pero pues vamos a esperar, ellos tienen que analizar que tenemos la razón nosotros y que nos deben dar la constancia de que no tenemos ninguna multa. Y la bancada oficialista dio un espaldarazo a la decisión de renunciar al Ministerio de Comunicaciones al señor Alejandro Sinibaldi, mientras organizaciones contrarias, como por ejemplo la organización del Líder, critica la estrategia oficial. Ben Keichin con los detalles. Ben, buenas tardes, adelante. Así es, el Partido Patriota cierra filas alrededor de la figura de Alejandro Sinibaldi. La bancada oficialista defendió la decisión del funcionario de renunciar a la cartera de comunicaciones para perseguir los sueños de su precandidatura presidencial. El oficialismo dice que no hay nada ilegal en el acto. En base a sus declaraciones pareciera que él es el candidato natural. El partido es un partido que tiene cuadros suficientes como para tener otros candidatos, pero será una dinámica que a través del comité ejecutivo se determine, ¿verdad? Pero igualmente si los candidatos que fueren son nominados y hay apoyo, pues nosotros como partido estaríamos 100%. ¿Se están cerrando filas entonces alrededor de la figura de Yo diría que pues, él es el que mayor conocimiento tiene a nivel general de la población. Ha hecho un buen trabajo desde su cartera, así que yo diría que sí, él tendría alguna ventaja sobre otros que también tienen capacidad para poder ser candidatos. ¿El apoyo del Partido Patriota a Alejandro Sinibaldi? Yo creo que sí, definitivamente, él es un fundador del partido, ha trabajado incansablemente dentro de la organización, así que yo veo que él tiene también los elementos necesarios para poder ser nominado. Ni lentos ni perezosos integrantes de la Unidad Defensora del Pueblo llegaron al Congreso para advertirle al funcionario de que no continúe con la campaña anticipada.
estamos advirtiendo que este señor Sinibaldi ha estado malversando los recursos del Estado de Guatemala en campaña publicitaria, campaña electoral anticipada, y nosotros tomaremos cualquier acción, tanto de hecho como legales, en contra de este señor. Lo que queda claro es que la oficialización de las intenciones de Alejandro Sinibaldi de buscar la presidencia removió los cimientos de la arena política aquí en el Congreso de la República. Por una Guatemala en paz, Ben Keichin y Noé Medina. Vamos a corte comercial, recordándole que tiene una cita con A Fondo de Noticiero Guatevisión. Cuando volvamos se podría dictar sentencia contra 3 implicados